¿Qué sucede cuando Adonai Elohim parece guardar silencio? Hay momentos en nuestra vida espiritual en los que oramos y aparentemente no sucede nada. Buscamos una respuesta, pero no llega. Pedimos dirección, pero el camino continúa oscuro. Entonces aparece una de las preguntas más difíciles en la vida espiritual. ¿Dónde está Adonai cuando parece que no está? Shalom, soy el Rey Alberto y te doy la bienvenida. Hay una expresión hebrea profundamente significativa para hablar de esta experiencia. Esther Panim literalmente significa ocultamiento del rostro, pero atención, ocultamiento no significa necesariamente ausencia. Y comprender esta diferencia puede transformar completamente nuestra manera de atravesar los periodos difíciles de nuestra vida. ¿Qué significa Esther Panim? La palabra Esther está formada por la letra Hei Samek Tat Resh y proviene de la raíz Samek Tat Resh relacionada con ocultar, esconder o mantener algo fuera de la vista. Panim significa rostro, por lo tanto Esther Panim se puede traducir como ocultamiento del rostro. ¿De cuál rostro? Del rostro de Adonai. La expresión tiene una raíz profundamente bíblica. Adonai declara en Deuteronomio 31:17, y se encenderá mira contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Posteriormente dice en Deuteronomio 31:18, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día. En hebreo aparece una expresión extraordinariamente intensa, astir panai, que se traduce como ciertamente esconderé mi rostro. Aquí encontramos el fundamento bíblico del concepto Esther Panim. Pero existe algo que debemos comprender. Adonai puede ocultar su rostro sin dejar de estar presente. Ocultamiento no significa ausencia. Imagina por un momento que el sol queda completamente cubierto por las nubes. Desde donde estás ya no puedes verlo. La temperatura puede bajar, todo puede oscurecerse, pero sería incorrecto concluir que el sol dejó de existir. El sol continúa allí. Lo que cambió fue nuestra capacidad de verlo. Esta imagen nos ayuda a comprender el Esther Panim. Hay momentos en los que la presencia divina parece evidente. Sentimos dirección, encontramos respuestas, las puertas se abren, pero existen otros momentos en los que aparentemente todo queda cubierto y entonces cometemos un error peligroso. Confundimos, no puedo verlo, con él no está. El Esther Panim nos enseña que no son lo mismo. El rey David conoció perfectamente esta experiencia. En el Salmos 13, versículo 1, el rey pregunta, ¿hasta cuándo, Adonai, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David utiliza precisamente el lenguaje del ocultamiento del rostro, pero observa algo extraordinario. David pregunta, ¿dónde estás? Y continúa hablándole. Eso significa que su pregunta no nace necesariamente de la incredulidad, nace de una relación. El verdadero problema espiritual no siempre comienza cuando preguntamos dónde estás. A veces comienza cuando dejamos completamente de buscar al Creador. David no comprendía el silencio, pero continuaba orando dentro del silencio, porque Esther Panim no siempre significa castigo. Este punto es fundamental. Algunos pasajes bíblicos del ocultamiento del rostro aparecen relacionados con el pecado y sus consecuencias. Isaías declara en el capítulo 59, versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim,
Pero sería un error afirmar que todo periodo de silencio significa que una persona está siendo castigada. El libro de Job destruye esta interpretación simplista. Los amigos de Job pensaban, si estás sufriendo, seguramente hiciste algo malo. Pero estaban equivocados. Job atravesaba una realidad que él no podía comprender desde su perspectiva. Por eso, cuando atravesamos Esther Panín, debemos examinarnos realmente, pero no debemos convertir cada dificultad en una sentencia de condenación. A veces existe corrección, a veces existe consecuencia, pero otras veces existe proceso de vida. Isaías 45:15 contiene una declaración impresionante. Ajenatá el mistater, que traducido dice verdaderamente tú eres un Elohim que se oculta. Esto introduce una paradoja espiritual extraordinaria. Adonai puede estar actuando precisamente cuando nosotros pensamos que nada está sucediendo. Miremos, por ejemplo, la historia de Yosef. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, llevado a Egipto, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. Si hubiéramos observado solamente algunos capítulos de su vida, habríamos pensado, todo salió mal. Pero cuando observamos la historia completa, descubrimos que algo estaba desarrollándose detrás de aquello que Yosef podía ver. Por eso Génesis 50:20 termina diciendo, Yosef a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien. El problema es que nosotros normalmente vivimos dentro de un capítulo, mientras Adonai conoce el libro completo. La existencia misma del hombre implica cierto grado de ocultamiento de la luz divina. La palabra hebrea or se traduce como luz. Luz es como una metáfora de manifestación y revelación divina. Cuando existe revelación, hablamos simbólicamente de luz. Cuando existe ocultamiento, experimentamos oscuridad. Pero aquí encontramos una idea fascinante. La oscuridad no necesariamente significa que la luz desapareció. Puede significar que la luz está oculta. Esto cambia completamente nuestra perspectiva espiritual, porque quizás estás diciendo, Adonai no está haciendo nada, cuando una afirmación más prudente sería, yo todavía no puedo ver lo que está haciendo el Creador, y son declaraciones completamente diferentes. Aquí llegamos al corazón del tema. Cuando todo resulta evidente, confiar es relativamente sencillo. Cuando recibes la respuesta, cuando aparece la provisión, cuando encuentras dirección, cuando las circunstancias parecen confirmar lo que esperabas, la confianza encuentra apoyo visible. Pero ¿qué sucede cuando desaparecen esas confirmaciones? Aquí aparece una dimensión más profunda de emuná. Habacuc 2:4 declara, justo por su fe vivirá. La emuná madura no dice, creo solamente porque veo, sino que dice, aunque todavía no vea, continuaré caminando. No significa negar la realidad, no significa fingir que no tenemos miedo, no significa ignorar nuestras preguntas. Significa que nuestras preguntas no destruyen necesariamente nuestra confianza. Existe un momento extraordinario y profundo en Mateo 27:46 durante la crucifixión. Yeshua pronunció las palabras del Salmo 22, Elí, Elí, lema sabactaní, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Él está citando el comienzo del Salmo 22 y precisamente este salmo comienza con sensación de abandono, pero avanza hacia confianza, proclamación y esperanza. Esto nos muestra algo profundamente humano. Sentir el ocultamiento de la luz del Creador no equivale automáticamente a perder la fe. Puede existir una experiencia de oscuridad,
y aún dentro de ella continuar dirigiéndose hacia el Creador. ¿Qué hacer durante el Esther Panim? Cuando aparentemente Adonai guarda silencio, existen varias cosas que debemos recordar. Primero, no tomes decisiones permanentes basándote únicamente en emociones temporales. Segundo, examina tu camino. Pregunta si existe algo que necesitas corregir. Tercero, continúa haciendo aquello que sabes que es correcto, aunque todavía no comprendas lo que está sucediendo. Y cuarto, recuerda lo que Adonai hizo anteriormente. David constantemente recordaba las obras de Adonai para enfrentar sus crisis presentes. Finalmente aprende a esperar. Isaías 40:31 declara: los que esperan en Adonai tendrán nuevas fuerzas, porque algunas respuestas no llegan inmediatamente, algunas solamente pueden comprenderse mirando hacia atrás. Quizás alguien esté escuchando este mensaje y atraviesa precisamente un periodo de esterpanín. Has orado, has esperado, has preguntado y todavía no encuentras respuesta. Pero las escrituras nos enseñan algo profundamente importante. El silencio no demuestra ausencia. La oscuridad no demuestra que la luz dejó de existir. Y no comprender el camino no significa necesariamente que el camino carezca de propósito. Quizás hoy necesitas no comprender todo, quizás solamente necesitas tener suficiente muná para dar el siguiente paso, porque entre la promesa y su cumplimiento muchas veces existe un territorio llamado espera. Y en ese territorio podemos experimentar Esther Panín, el ocultamiento del rostro. Por eso quiero dejarte con una pregunta. Cuando no puedes ver el rostro de Adonai, cuando no escuchas la respuesta que esperabas y cuando no comprendes lo que está sucediendo, tu emuná depende de lo que puedes ver o has aprendido a confiar también cuando Adonai permanece oculto. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que esté atravesando un momento de silencio y dame un me gusta, porque quizás esa persona necesita recordar hoy algo muy sencillo pero profundamente poderoso. Cuando Adonai oculta su rostro, la emuná comienza a mirar más allá de lo visible, porque Esther Panín no siempre significa que Adonai se ha ido, sino que ha llegado el momento de aprender a confiar, aun cuando nuestros ojos no pueden verlo. Soy el Roe Alberto. Que Adonai te bendiga y te guíe siempre por el camino del Emet. Shalom, shalom.